Agradecimiento a la doctora Ariadna, que tuvo a bien invitarme a esta interesante actividad. Y pues comentarles que Escuela Superior de APAN también es un espacio de muchos recuerdos y de cosas muy interesantes para su servidor, porque estuve colaborando con la Escuela Superior de APAN en el 2013. Estuve por ahí haciendo equipo con la doctora Ariadna y con el equipo de la SAP en general. Luego de terminar el doctorado y más bien encontrar una ruptura epistemológica de las ideas, me di cuenta que más bien tenía el interés de llevar a la aplicación muchos de los conocimientos que están muy bien fundamentados, sin embargo, desde cierto enfoque, un tanto almacenados en los centros educativos. Entonces, me empeciné en crear una organización a la cual ahora le puedo llamar Inavisa AC. Inavisa AC es Investigación Aplicada para el Bienestar Social y Ambiental. Afortunadamente, después de 3 años de trabajo, tenemos ya algunas colaboraciones con instituciones gubernamentales, no gubernamentales, del sector privado. Ahí pongo algunos logos de estas. Y quiero compartirles que Inavisa C se dedica a 2 cosas en general. Trabajamos, perdón, líneas de investigación respecto al análisis y gestión del territorio con sistemas de información geográfico o geográfica, la cual la categorizamos en la tecnología ambiental. También hacemos modelación numérica y análisis de datos. Y desde luego, la parte en donde colaboro de forma impetuosa es en la tecnología ambiental, pues a través del uso de estas para remediar, mejorar tanto la actitud como los ambientes, en el sentido de que haya un bienestar social y desde luego ambiental. Tenemos algunos proyectos que están activos, otros que ya dejaron su huella en la sociedad y en las comunidades. Hemos estado trabajando en diversas cosas, pero sin más detalle me gustaría compartirles una experiencia que tuvimos en el estado de Hidalgo, en la cual hicimos la detección del SARS-CoV-2 en aguas residuales en el noreste de la Ciudad de México, como una estrategia de monitoreo y prevalencia para el COVID-19. Las condiciones del COVID, pues como todos sabemos, muy complejas, pusieron en complicaciones no solo a la comunidad en general, dada la enfermedad, sino pusieron a acelerar las neuronas y la cabeza de todos los científicos para encontrar soluciones. Si bien en México hay un potencial muy interesante para la búsqueda de soluciones, o hubo, mejor dicho, pues nosotros no nos quisimos quedar atrás. Hicimos algunas sugerencias al gobierno del estado de Hidalgo para poder hacer un monitoreo diferente, para poder hacer una detección de las personas que estaban infectadas y no de forma distinta, o mejor dicho, en un contexto en el que otros países lo estaban haciendo. Quiero compartirles que el agente infeccioso SARS-CoV-2 de la enfermedad COVID-19, pues su mecanismo de acción está fundado en el hecho de que las células receptoras se asocian a la enzima convertidora de la angiotensina, AC2, su código, mediante el cual pues inician todo su proceso metabólico, todo su proceso bioquímico para poder expresarse en las células infectadas. Este tipo de enzimas pues también se reportó que estaban altamente presentes no solo en células de los pulmones, sino también en células del tracto gastrointestinal, razón por la que existió en su momento, y ahora es una evidencia, la posibilidad de que hubiera una expresión elevada de estos virus en el tracto gastrointestinal. Entonces, se hipotetizó en el 2020 la posibilidad no solo de infectarse a través de aerosoles generados por la saliva o partículas en el aire, sino también a través del consumo indirecto de heces fecales que contenían SARS-CoV-2.
Hubo varios estudios muy interesantes en todo el mundo que demostraron con casos clínicos que incluso personas que tenían, que ya habían sido infectadas por SARS-CoV-2 y que se detectaba una carga viral baja en pulmones, todavía tenían una carga viral alta en heces fecales, incluso mucho después de la aparición de los síntomas. De la misma manera, pues al hacer estudios con biología molecular de RT-PCR, se puede identificar carga viral del SARS-CoV-2 en heces fecales. Fue como fue ganando un poco de sustento la hipótesis de que pudiera haber contagio de este virus a través de las heces fecales o por contacto de aguas residuales que las tuvieron. Dentro de los esquemas para evitar el contagio mediante este mecanismo, pues en otros países se hablaba de manera muy estratégica del modo en el que existía un funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua residual que desde luego podían ser un factor para eliminar los agentes virales, la carga viral. Pues bueno, dentro de los trabajos que ha hecho Inavisa C en el estado de Hidalgo, hemos identificado o hecho un diagnóstico, eso es muy reciente, de la cantidad de plantas de tratamiento que hay en el estado operando y fuera de operación. Y este enfoque internacional en el que se evaluaba las plantas de tratamiento, desgraciadamente Hidalgo no lo puede hacer a ese nivel porque la presencia de plantas de tratamiento es baja, por una parte, y aproximadamente el 100% de plantas que están instaladas en el estado del sector público, es decir, las que instala el gobierno del estado, el gobierno municipal, y debe de darle mantenimiento y funcionalidad del gobierno municipal, aproximadamente el 6 o 7% están funcionando bien. Entonces, no hay manera pues de poder hacer un análisis de este contexto, ¿no? Sin embargo, otro dato que también nos llamó mucho la atención es que, pues, las estrategias epidemiológicas de aguas residuales, es decir, en el análisis de aguas residuales para identificar agentes infecciosos como el SARS-CoV-2 o el SARS-CoV-1, como en este caso, México, pues, no tenía participación en 2020. Solo países desarrollados, pues, ya estaban implementando metodologías para detectar SARS-CoV-2 en agua residual. Y es que valía la pena en el 2020 generar este tipo de estrategias y sigue siendo muy importante en este año y los años venideros, puesto que el modo de detección del COVID-19 pues ha sido y siempre va a resultar, o al menos en estas fechas, muy costoso. E incluso, pues las personas asintomáticas portadoras del virus que podían contagiar, no podían ser o no tenían el interés de hacerse una prueba para detectar presencia de SARS-CoV-2 en sus personas. Entonces, esta iniciativa puso de manifiesto una opción para minimizar los gastos que los gobiernos estaban generando para la detección del agente viral. Como estos métodos van generando una cantidad de datos a veces muy elevada, a veces muy baja, la necesidad de utilizar modelos matemáticos como este que les muestro aquí, que se genera, es un enfoque más bien, un modelo matemático de Monte Carlo, un modelo no determinista, estadístico numérico, es una opción que Australia empleó para identificar personas infectadas en agua residual, que nosotros llevamos a los datos que obtuvimos del estado de Hidalgo. Simplemente aquí les muestro la ecuación, un balance de masa que define a las personas infectadas con base en las copias virales que pueden contener el agua residual, las copias virales del SARS-CoV-2, el RNA, la cantidad de agua residual que se genera por día, que a su vez están relacionadas con la cantidad de heces fecales que se generan por día, y a su vez la cantidad de RNA del SARS-CoV-2 en copias que hay por gramo de heces fecales. Cuando relacionamos estas variables, entonces podemos identificar personas infectadas. Notemos dos cosas, sí seguimos aquí necesitando métodos de biología molecular, como el RT-PCR, que se hizo muy famoso. Incluso nosotros como biotecnólogos decíamos, interesante, ¿no? Que ahora
una de las palabras más mencionadas en todo el mundo, o sea, RT-PCR o PCR, pues aquí también necesitamos hacer este tipo de determinaciones, pero es sobre agua residual. Nos pusimos como objetivo, dadas los elementos que pudimos estudiar como fundamento de esta idea, pues analizar los residuos virales del SARS-CoV-2 en aguas residuales en 5 municipios. Estos son Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Tula de Allende, Tizayuca, Tepeapulco. Mediante su detección y cuantificación a través de la técnica de RT-PCR y modelar los resultados utilizando un enfoque de Monte Carlo para estimar el número de personas infectadas en el área de estudio. Estos municipios fueron elegidos sobre todo porque se encuentran en la zona sur del estado de Hidalgo, zona norte de la región del Valle de México, si se quiere ver desde otro enfoque, y pues es donde hay más urbanización, donde el desarrollo urbano es más grande en el estado, donde hay más movilidad y donde seguramente el impacto de las decisiones del gobierno estatal respecto a las estrategias de distanciamiento y movilidad, pues iban a tener un efecto importante y se iba a poder analizar. Los métodos empleados fue primero detectar los sitios de muestreo. Tuvimos que hacer una capacitación a tanto equipo de INAVISA como de las instituciones que estuvieron colaborando, que en este caso fue, ¿sí? Que en este caso fue la Universidad Politécnica de Pachuca y la Unidad de Prevención y Prospectiva del Gobierno del Estado. Pues nos dimos a la tarea de hacer un muestreo integral de 24 horas, es decir, los días que fuimos a muestrear tenemos que muestrear cada 4 horas durante 24 horas. Básicamente tenemos que hacer camping en la zona de muestreo. Las muestras se trataron, tuvieron un pretratamiento para eliminar la posibilidad de contagio, se desactivaron las muestras, se enviaron a BioBot, una empresa que colabora con el instituto, con el MIT, y que tenía un método innovador que pues, a nosotros nos pareció interesante analizar agua residual mediante este método, que no es otra cosa más que un RT-PCR, después lo descubrimos. Interpretar datos, usar el modelo de Monte Carlo para identificar el número de personas infectadas, todo esto con parámetros pues de Hidalgo. Cuando digo parámetros de Hidalgo, me refiero a la ecuación en donde pues tenemos que saber cuántos gramos de heces fecal en promedio y para la zona de estudio se generan y cuánta carga viral del SARS-CoV-2 había por gramo de heces fecal. Y luego comparamos los resultados con lo que estaba publicando para entonces el gobierno del estado. Aquí se hizo un cálculo de microcuencas que más adelante lo voy a abordar porque estuvo muy interesante y fue gracias a que, pues como no hay datos siempre suficientes, pues tenemos que buscar alternativas para reportar información que se pueda utilizar en la toma de decisiones. El objetivo fue reportar el número de veces, el número de veces arriba o abajo, la cantidad de infectados que nosotros pudimos determinar en comparación con los que reportó para entonces el gobierno del estado a través del sector salud. Bueno, fíjense, aquí les muestro este mapita del lado izquierdo, en donde se identifica la zona de estudio. Ahí están nuestros 5 municipios participantes. Abajo, pues para darle en un contexto más internacional, porque esto se publicó en un artículo de Suiza y que pues debíamos dar un contexto internacional, pusimos como municipio del lado oeste del área metropolitana principal al estado de Hidalgo, MMHS, como Mineral de la Reforma, municipio del área metropolitana principal del estado de Hidalgo, como MMHS, Pachuca de Soto, municipio del oeste con predominancia de la industria química y de alimentos, MWFC, Tula de Allende, que desgraciadamente ahora Tula tiene unas repercusiones muy importantes por el río, municipio del este que predomina la industria metalmecánica, MEMI, Tepeapulco, y municipio del área metropolitana norte de la Ciudad de México, Tizayuca. Fíjense cómo para entonces el número de personas infectadas en la tabla número 1, el número de personas infectadas que estaban reportando para los respectivos municipios, se da para 2 momentos. Junio, el 30 de junio, que es la muestra 1, y el 7 de julio, que fue la muestra 2. 319 para el caso de MEMHS, que es Mineral de la Reforma,
El 30 de junio tenía 319 casos de personas infectadas y para julio había 347 casos. Y así sucesivamente para el resto de los municipios. Para entonces se hizo un análisis del número de lugar que ocupaban los municipios respecto al número de infectados y a nivel estatal. Y pues Pachuca de Soto ocupaba el número 1, el lugar número 2, Mineral de la Reforma, y pues Tula de Allende el noveno lugar, por la cantidad de personas infectadas. Al final en la columna se muestra la cantidad de personas que hay, de acuerdo al INEGI, la encuesta intercensal del año 2020. Pues nos fuimos a mostrar, es bien interesante toda la experiencia incluso en la parte del muestreo, porque cuando nos solicitaban las muestras en BioBot, en el MIT, en la empresa que trabaja y colabora para el MIT, perdón, pues nos decían, oigan, ¿por qué no utilizan sus muestreadores automáticos en donde están tomando una alícuota de agua residual cada determinada hora y al final las mezcla y ya, se entregan al laboratorio? Es interesante, ¿no? Porque, pues bueno, tenemos que trabajar con lo que hay y lo que había un montón de personas del equipo de Inavisa y de otras instituciones con los deseos de dar un dato, de dar una estrategia para toma de decisiones, porque fue un problema muy grave. Y pues ahí estuvimos, ¿no? Por ejemplo, ahí son las 2:49 AM, tomando muestras en Tizayuca, 2:56 AM, tomando muestras en Ciudad Sagún, en Tepeapulco, en Tula de Allende, las 3:10 AM. Bueno, pues se hizo el muestreo. Con todo el muestreo y el análisis respectivo, a través de la técnica de RT-PCR, que grosso modo consiste en hacer una amplificación del gen del SARS-CoV-2, de tal manera que lo pueda detectar y relacionado con un volumen de muestreo y el caudal del cuerpo de agua del cual se tomó, se puede calcular la cantidad de copias virales por litro que hay de SARS-CoV-2. Y esto lo vemos en la gráfica verde, está hasta abajo, en la B, en donde podemos notar que Pachuca de Soto, no miento, Mineral de la Reforma, tuvo el valor más alto, cercano a 200,000 copias virales de SARS-CoV-2 por litro, y pues el resto de los municipios de las muestras tomadas en los municipios, fue menor, para los dos momentos. Algo que notamos fue que la primera muestra siempre fue de mayor valor con respecto a la segunda muestra para los puntos de muestreo. Arriba hay un dato bien interesante. Si nos vamos a la ecuación del balance de materia, nos pide la cantidad de agua residual que se genera por día. Y esto nos debe de llevar a cuántas personas hay o cuántas personas están vertiendo agua en el punto de muestreo para saber cuánto volumen de agua se está generando por día. Como ese dato nos obligaba a tener un acercamiento con los gobiernos municipales que están encargados de definir sus redes de agua, redes de abastecimiento, redes de tratamiento o puntos de tratamiento, mejor dicho, eso nos iba a tomar mucho tiempo. Y finalmente, pues, el proceso, el fenómeno de pandemia, pues, es mucho más grande y sabíamos que algunos de los municipios no contaban con la información. Entonces, nos vimos en la necesidad, y lo vemos del lado derecho, parte superior, de hacer un análisis geográfico mediante sistemas de información geográfico en ArcGIS, en el cual pudimos calcular mediante microcuencas y mediante microcuencas y datos censales, datos de población, datos de cuántas personas hay por manzana, por localidad, por colonia. Pudimos calcular la cantidad de agua residual que se estaba vertiendo en el punto de muestreo. Y de esa forma, pues el modelo o la geoestadística nos permitió pues, calcular esta cantidad de población con un máximo y mínimo dentro de la microcuenca. Entonces, estos datos los podemos utilizar para calcular la cantidad de personas infectadas de acuerdo al balance de masas que ya se presentó en la ecuación y el modelo de Monte Carlo. Como les mencionaba, en los puntos de muestreo hubo una diferencia significativa entre la muestra número 1, obtenida el 30 de junio, y la muestra número 2, obtenida el 7 de julio.
la muestra número 2 siempre fue más baja, y pues esto fue gracias a que, o debido a que, pues hubo una, aquí hay un detalle, el muestreo fue el 30, se muestra aquí con la flecha verde, y el muestreo 2 fue, aquí está, con la flecha negrita del lado derecho. Notamos como el punto número 1, pues no hubo una cantidad de lluvia significativa, el punto número 2 sí, hay unidades de detección climatológicas que adquirimos datos para saber pues la cantidad de lluvia que hubo para esas fechas de muestreo. El modelo de Monte Carlo, a través de una simulación en Oracle Crystal, que es por cierto, es de Excel, es muy sencillo de utilizar, eh, y lo propone a MED y colaboradores en el 2020, simplemente genera una distribución en el cual el modelo de Monte Carlo lo que hace es poner aleatoriamente una cantidad n de valores para calcular una variable dependiente. Entonces, se hicieron 10,000 pruebas para cada elemento, esto a través de un software, desde luego, y el valor con el que pudimos generar el cálculo final fue la mediana. Por recomendaciones de los autores, me refiero a médicos colaboradores, podíamos calcular ahí el número de copias, el número de personas infectadas. Todos los valores estadísticos se ocuparon para discutir la información, e incluso el modelo nos permite definir la correlación que hay entre las variables dependientes e independientes, y en este caso la variable de mayor impacto fue las copias de RNA por gramos de heces fecales en la ecuación propuesta, con una correlación indirectamente proporcional de menos 0.95. Los datos de las personas infectadas se presentaron en dos formatos. Aquí están en esta tabla número 2 las muestras, el nombre de las muestras. Recordemos, aquí del lado derecho pongo los nombres de los municipios para facilitar la lectura de la tabla. Se pone en la segunda columna la cantidad de copias de RNA determinadas y las personas infectadas en la microcuenca. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vemos cómo Mineral de la Reforma se identifican con el valor mínimo y máximo de la población, 13,200 personas. Y si asumimos que el fenómeno sucede de forma homogénea a lo largo del municipio, pues entonces podríamos estar estimando que en todo el municipio de Mineral de Reforma, para entonces había 78,379 casos de personas infectadas, tanto sintomáticas como no sintomáticas. Y así para los otros municipios. Pero fíjense, esta tabla es la más interesante y la que le llamó mucho la atención al gobierno del estado. Es donde comparamos por municipio la cantidad de personas reportadas por el sector salud. Como Mineral de la Reforma tenía 319 casos reportados, mientras que nosotros reportamos 245.7 veces más, pues lo que reporta el gobierno del estado. Incluso el valor 6.5 veces más en el caso de Tepeapulco, 39.7 veces más en el caso de Pachuca de Soto, y en el caso de Tizayuca, 9.6 veces más. Fue muy interesante darnos cuenta de todo este conjunto de datos que estábamos obteniendo. Esto se obtuvo en tiempo récord. Si bien el artículo se publicó recientemente, los datos pues se proporcionaron a las autoridades estatales, quienes financiaron este proyecto, para la toma de decisiones. Lo que digo es que, de algún modo, Inavisa se contribuyó a que la toma de decisiones para las autoridades tuviera un sustento con base en elementos científicos, que eso es algo que, bueno, no siempre sucede, y no siempre sucede en el sector gobierno, y eso es algo que los científicos debemos de saber, bueno, que lo sabemos, todos lo sabemos, pero debemos participar. Esa es la iniciativa más importante de este trabajo. Sabíamos que a mediados de la década de 2020 México experimentó su nivel más alto de contagio hasta la fecha. Sin embargo, el nivel de diagnóstico tuvo sus limitaciones porque las políticas nacionales se centraron en el distanciamiento social y la contención de la movilidad más que en las pruebas. Esto condujo a un bajo nivel de diagnóstico.
la pregunta que todo el mundo se hacía para entonces es ¿por qué muchos países están definiendo estrategias diferentes a las que está definiendo México? ¿Por qué muchos países están actuando de forma distinta? Creo que el día de hoy podemos decir que fue gracias a que en otros países existía la posibilidad de obtener datos de forma más rápida, más acelerada, las fuentes de financiamiento se iban un poco más hacia el diagnóstico. En México, las decisiones se centraron en el distanciamiento social y en la contención de la movilidad. Incluso ahí hubo muchas personas molestas por el tema del hoy no circula y que, pues bueno, con razones muy particulares definían que pues no era una buena decisión. El trabajo aquí propuesto representa una alternativa para identificar el nivel o el bajo nivel de diagnóstico y mediante el cálculo de prevalencia, así como reducir la incertidumbre del nivel de contagio. Cuando nosotros pasamos el dato y nos dimos cuenta que la situación era más grave que la que se podía identificar mediante los datos del sector salud, entonces empiezan a concentrarse en decisiones más puntuales. Se creó un sistema geostadístico que definía con datos censales qué sitios y qué puntos eran los de mayor contagio y sobre estos se tomaban decisiones muy particulares. Sobre este proyecto, pues solo lo conocimos y nos enteramos de este proyecto que pues fue muy interesante, también del gobierno del estado. Dada la falta de información sobre drenajes y alcantarillados, los datos obtenidos mediante formación censal y delimitación de microcuencas representaron una solución práctica y consistente, ya que se basó en información local. Cuando nosotros hicimos la comparación de este trabajo con el reportado en Australia, de AMED y colaboradores 2020, pues ellos indicaban que obtener datos de las redes de distribución de agua, pues no era un problema. El nivel de incertidumbre que de algún modo está implícito en la ecuación y debido a estos datos de las microcuencas, por la falta de información de las redes de distribución de agua, pues se pudo minimizar con este nuevo cálculo. Este cálculo forma parte de la innovación de este proyecto, en donde pudimos combinar, pues bueno, las técnicas que nosotros los biotecnólogos apreciamos mucho de la biología molecular, pero también desde otro enfoque y este trabajo con un enfoque multidisciplinario, la información que los compañeros geólogos o aquellos que dominan los sistemas de información geográfico nos complementaron. Entonces pudimos hacer la determinación de residuos virales desde aquellos muestras que no tuvieron carga viral, porque estaban altamente diluidas, y aquellas que tenían una carga viral muy importante para los 5 municipios. El modelo de Monte Carlo pues nos mostró el número de personas infectadas en un porcentaje mayor al del gobierno del estado. Y este es el primer trabajo adaptado a las características en países de desarrollo de América Latina que no cuenta con suficiente información e infraestructura del sistema de alcantarillado. También pues demostramos que la precipitación afecta a los niveles de detección de copias virales por disolución naturalmente, como se observó en la segunda campaña de muestreo, y sin embargo se debe considerar que el método, me refiero al método completo, tiene un nivel de sensibilidad suficiente para detectar concentraciones altamente diluidas. Y de luego está a punto de experimentar la tercera ola. Bueno, esto pasó antes de que se publicara el artículo. Estas técnicas pueden ser beneficiosas para el monitoreo temprano y áreas densamente pobladas y cercosanitarios, y permitiendo establecer políticas públicas pues, para el monitoreo y de agentes infecciosos. Desde luego para temas de distanciamiento y saneamiento de agua residual. Con este método pudimos, que está publicado ahí, incluso es muy curioso que el gobernador quiso participar dentro de los autores como parte del personal que financió el proyecto. Pero fue muy interesante percatarnos que de estos resultados derivó un interés sustancial por parte de las autoridades en el que pues están interesados, ¿no? Ahora de implementar este tipo de métodos. Y vale la pena comentar que los pasos a seguir del grupo de trabajo de INAVISA-C, de aquellos aliados estratégicos, es que pudiéramos hacer pues un seguimiento de muestreo en todos los municipios y pues con más allá de dos campañas de muestreo. Aquí tuvimos 2 campañas de muestreo que debido a la
baja cantidad de información, pues tuvimos que utilizar un modelo que fue el modelo de Monte Carlo y los modelos geoestadísticos, pero valdría la pena hacer un trabajo de mayor cantidad de información, de seguimiento en estos mismos puntos, de incorporación de estas técnicas en otros municipios, y pues bueno, le estamos apostando a esto y conforme tenemos acercamientos con las autoridades, pues les vamos informando pues, cuáles serían los pasos a seguir. Ahora, en Inavisa sí estamos muy interesados por el tema del tratamiento de aguas residuales. Ese es un tema prioritario. Y como les comentaba hace un momento, cuando hicimos diagnóstico de plantas de tratamiento, nos percatamos que una muy baja proporción de las que están construidas opera. Más o menos hay que rehabilitar, pues más allá del 90% de las plantas que hay en el estado. E incluso cuando pedimos información a las autoridades, los propios ayuntamientos tienen datos diferentes a la realidad del territorio. Les voy a mencionar un ejemplo. Ustedes que están cerca ahí de la Altiplanicie y Pulquera. En Apan se reporta, fíjense, en Apan con agua, que es la institución a nivel federal que se encarga de estos temas del agua y que dentro de las temáticas está el tratamiento de agua, no reporta ninguna planta de tratamiento. La Comisión de Agua de Alcantarillado, que es la encargada a nivel del estado para hacer generar este tipo de datos de tratamiento de agua, reporta una planta en construcción en Emiliano Zapata. Estoy hablando del municipio de Emiliano Zapata, perdón. Mientras que cuando hicimos trabajo de campo, nos percatamos y le preguntamos al gobierno municipal, nos dijeron, nosotros no tenemos ninguna planta de tratamiento y no está en construcción. Sin embargo, por ahí hay una infraestructura abandonada. Cuando fuimos al lugar, nos percatamos de que sí es una planta de tratamiento, no está en construcción, pero la autoridad no la reconoce, no identifica. Es probable que tampoco tenga un archivo histórico de esta infraestructura. Hay que tomar en cuenta que tener un dato para tomar una decisión, pues es muy importante. Nosotros intentamos que la información fluya de forma muy acelerada, pero bajo ese contexto es un poco complicado. Luego, los fondos para la rehabilitación de plantas de tratamiento son, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Agua del Gobierno Federal, pues redujo el financiamiento para la rehabilitación, construcción y mantenimiento de plantas. Las instancias internacionales son hasta el momento la única opción y el sector privado. Pero, ¿cómo le hacemos si las plantas de tratamiento son unidades súper fundamentales para el concepto de la conservación del medio ambiente, la restauración del agua, si lo podemos llamar así, pero que estas infraestructura pues no tiene interés, los gobiernos municipales no tienen interés porque les genera un gasto. Diagnosticamos que de las plantas que hay en el estado, la mayoría no funciona porque los municipios que son los encargados de darles el mantenimiento no tienen el presupuesto suficiente. Se nos ocurrió, bajo ese contexto, que en vez de rehabilitar plantas para que generen su idea básica, que es la eliminación de contaminantes, mejor las convertimos en centros de monitoreo de agentes infecciosos, como lo que se acaba de presentar en estas diapositivas. En vez de solo tratar agua, buscamos inversión en combinación que permita que una planta de tratamiento sea un receptáculo de agua residual para muestreo de agentes infecciosos. Platicando con algunos colegas biólogos moleculares, me compartían la posibilidad de hacer todo un barrido de una muestra de agua, extraer todo el DNA que pueda contener y mediante técnicas de biología molecular poder identificar todos los agentes infecciosos que pueden estar causando un daño a la salud pública de forma estratégica e importante. Lo estamos planeando, estamos haciendo planes para ese tipo de proyectos y pues bueno, seguramente si hacemos algo, por ahí vamos a querer sonar en las redes sociales y a querer pues invitar a la ciudadanía que forme parte también de estas iniciativas, porque eso es lo que nos gusta, que las iniciativas de Inavisa C no solo tengan un contexto científico,
sino que sean de asequibilidad o muy asequibles para los ciudadanos y que los ciudadanos y el medio ambiente son los principales beneficiados. Hay algunos otros proyectos que tenemos en línea ahorita en Inavisa C. Uno de ellos es la producción de microalga espirulina. Aquí en la diapositiva ven un mapita. Pudimos calcular cuáles son los municipios en el estado de Hidalgo en los que, de acuerdo a sus condiciones ambientales, se puede producir microalga espirulina. Hicimos alianzas con el Politécnico Nacional, nos dieron un fondo para hacer ciencia de datos e identificar cómo poder producir en cada municipio espirulina bajo el enfoque de la soberanía alimentaria. El gobierno del estado nos dio un fondo para poder construir una primer planta piloto de espirulina en Inavisa C, en las instalaciones de Inavisa C. Y lo que queremos es, pues, que el mundo conozca espirulina. Bueno, no, que Hidalgo conozca espirulina, porque el mundo ya la conoce. Y que en Hidalgo se promueva el consumo de espirulina bajo dos enfoques. Hemos identificado que se pueden reducir los efectos de personas enfermas de COVID, los efectos post-COVID, cuando se consume espirulina. También andamos metidos en los rollos del Valle del Mezquital. Nos vamos al análisis de contaminantes prioritarios en la parte de abajo, del lado izquierdo. Pudimos identificar la distribución de muchos contaminantes. Es muy interesante ver cómo hay una cantidad muy interesante de contaminantes emergentes como drogas dispersas en agua residual. Eso es muy interesante. Y por ahí estos datos los estamos compartiendo, dadas las circunstancias que hay actualmente en Tula y sus alrededores por el desbordamiento del río Tula. Estamos intentando hacer, bueno, aquí ya tuvimos un primer caso exitoso, estamos implementando oficinas de gestión de proyectos estratégicos en los gobiernos municipales, así como mis estimados colegas y amigos investigadores en los centros universitarios, en las instituciones de educación superior. Queremos también que bajo el enfoque de diplomacia de la ciencia, los investigadores sean incorporados al sector público en los gobiernos municipales para ayudar a los tomadores de decisiones a analizar mejor sus ideas y a tomar una decisión más certera. Los investigadores se necesitan en los gobiernos para mejorar la calidad y los datos en la toma de decisiones. Y estamos también trabajando sobre proyectos de ordenamiento territorial, en el caso de Tizayuca, Huichapan y otros municipios. Este tipo de proyectos nos permite analizar todos los sectores económicos de los municipios para poder ordenar el territorio. Esos son algunos de los proyectos vigentes, pues invitándolos a revisar la página de Inavisa C, tanto en sitio web como la página de Facebook. Y pues por ahí, una fotografía de las pequeñas instalaciones de Inavisa C. Tenemos 3 años funcionando, es relativamente poco tiempo, pero sí nos alcanza para llegar en bici a Inavisa y echarle ganas con todos los compañeros. Pues muchas gracias y estoy a su disposición si hubiera preguntas, que seré encantado de poder contestarlas. Luis Alberto Quesada, muy bien. ¿Y qué tal, doctor Roberto? Muchas gracias por tu participación. Estuvo muy interesante y me llama mucho el tema porque también nosotros con unos colegas estuvimos trabajando el tema del coronavirus. Y tengo 2 preguntas para ti. Nosotros prácticamente nos enfocamos más al modelo matemático. Estos modelos que aparecieron del CIMAT, con gente de la UNAM, modelos de ecuaciones diferenciales y, bueno, variaciones, ¿no? Pero fíjate que estudiando la literatura, el estado del arte, me llegué a encontrar con algunos papers, los famosos papers, y uno era del CIMPA en Brasil, el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, que es un centro muy serio en Brasil, y ellos detectaban en aguas residuales coronavirus, pero lo más sorprendente que era hace un año. O sea, ellos
En enero del 2019 habían detectado ya brotes en aguas residuales, carga viral en aguas residuales en Brasil. No recuerdo las regiones. Y bueno, sabemos que el brote surge en diciembre del 2019 y a principios del 2020 la ONU lo declara oficialmente como pandemia. Mi pregunta para ti es, y lo que yo me preguntaba es, ¿cómo ellos supieron un año antes si tenían las muestras por el tema que comentas, doctor, el tema de las muestras para cargas virales en aguas residuales? ¿Cómo lo podrían haber hecho? ¿Cómo podría haber sabido Brasil, Italia, que ya tenían estas cargas mucho antes de que explotara la pandemia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si ustedes realizaron algún modelo matemático o algo, algunas simulaciones donde ustedes pudieran detectar la correlación que hay de la carga viral en aguas residuales versus el número de infectados. Y, por supuesto, no sé si se lo hayan comparado los datos que ustedes obtuvieron a nivel internacional. Es decir, si había un flujo más de carga viral dentro de las aguas residuales, se podría decir que había más número de infectados, menos número de infectados, no lo sé. Bueno, esa sería mi pregunta. Y de nuevo, muchas gracias por su charla. A ti, estimado Luis Alberto Quesada, por tus preguntas. Detecté 3. Australia en particular sabía que había presencia de un nuevo coronavirus porque detectaban MEMS y SARS-CoV-1 y había unos que no detectaban. Entonces, le apostaron a estas nuevas respuestas en carga viral que no podían identificar, que no podían separarse bien con los métodos adecuados, con electroforesis. Y entonces, pues ya, ¿no? Empezaron a revisar estas cuestiones que seguramente, pues ya todos nos fuimos enterando por las noticias de nivel internacional. Lo que digo es que hacer un análisis del genoma completo de una muestra de agua, pues te permite ir identificando nuevos congéneres, nuevos especímenes que pudieran causar alguna otra enfermedad. Es probable que pues esto haya sucedido. Yo le apostaría al descarte, ¿no? A que pues, ya tienes una microbiota identificada como agentes patógenos de una comunidad y de repente tienes una nueva, ¿no? Y que de algún modo puedes analizar desde el enfoque de la biología molecular. El modelo de correlación, que si nosotros correlacionamos los datos generados de personas infectadas con los que reportaba el gobierno del estado, así lo entendí, si no, corrígeme por favor, estimado. Pues el modelo que nosotros empleamos con la finalidad de calcular fue el modelo de Monte Carlo. No pudimos mostrar un modelo, de hecho, el modelo de distribución que presenta la doctora Mayra de la Torre está súper interesante, no sé si le pudiste echar un ojito, está súper bueno. De hecho, al principio teníamos una línea de interés de colaboración en este proyecto y como ellos tenían ya proyecto en Valle del Mezquital, pues estaban haciendo un muestreo mucho más amplio. No hicimos un modelo de correlación y creo que daría oportunidad para generar más datos, pero más allá de eso, estimado Luis, más allá de que evidentemente desde el enfoque científico debemos profundizar a modo de que exista un sustento pues de alto nivel, nos fuimos por el enfoque de convencer a las autoridades de que estos análisis son oportunos. Y entonces queremos más bien, y lo digo muy respetuosamente, queremos impresionar con datos a los tomadores de decisiones
porque en el contexto internacional impresionar a los científicos es un poco más complicado. Y al final las soluciones que requieren nuestros territorios para este tipo de problemas son inmediatas y necesitan una velocidad impresionante de la cual se deban generar. Entonces nos enfocamos más en otro rubro, estimado Luis, pero sería muy interesante poder tomar esa iniciativa para, pues, generar una nueva publicación. La comparación a nivel internacional, y después nos fuimos al tema de los flujos, a los caudales. Sí, sí, seguro. Ahí sí había una relación directa entre el caudal de los ríos, de los riachuelos, en relación a la cantidad de copias virales. Naturalmente, derivada de dos cosas, ¿no? Y lo vimos en campo. El aumento de la lluvia, pues aumentó el caudal, pero diluyó, pero en los diferentes momentos en que hicimos toma de muestras, las mañanas, por ejemplo, aunque desvelados, ya cuando se hacía el análisis de datos pudimos calcular una cantidad más grande, que al final pues, se promedió, pero desde luego el caudal, pero que provenía directamente de los sistemas de alcantarillado, estaba relacionado con la carga viral. Estos datos, voy a contextualizarlo así, se hacían así de forma internacional, ¿no? O sea, en Australia, en Estados Unidos y en Francia, que estaban haciendo o generando metodologías semejantes para el cálculo de la prevalencia, tomaban en consideración este tipo de variables como el caudal. No sé si respondí, estimado Luis. Sí, muchas gracias. Y también estamos abiertos para hacer colaboraciones. Muchas gracias, Luis. Estaría encantado. Estaría encantado. Gracias. A ti, Luis. ¿Hay más preguntas para el doctor González? Creo que hay en el chat. Sí, sí, perdón. Muchas gracias por la conferencia, es de gran interés. Lo dice Diana Sofía Cruz Torres. ¿Cuál es la desviación estándar que puede presentar el modelo de Monte Carlo? Por aquí lo presenté. La desviación estándar es grande. Tiene, por ejemplo, 558 para una mediana de 125. La desviación estándar es grande, pero como se ve, no están viendo la presentación, ¿verdad? La voy a poner toda la pantalla. Como se ve en la respuesta que nos da el Oracle, Circle Oracle, si bien la desviación estándar es grande, los datos se concentran específicamente en una zona y es la mediana justamente la que tomamos para el dato puntual del cálculo de personas infectadas. Si nosotros aumentamos el número de pruebas, lo hicimos hasta con 10,000, disminuye un poco más la desviación estándar, pero ya no es significativo. Diana Sofía Cruz Torres. Bueno, siguiendo las preguntas del chat, Janet Abigail Meneses Mercado, gracias a ti, Diana, por tu pregunta. Interesante conferencia, mi estimado Robert. Bueno, tengo el placer de conocer a Avi, somos de Tepeapulco los dos. Mi pregunta es, en algunos casos estas aguas residuales se utilizan para el riego a la agricultura. ¿Qué impacto tendría el consumo y qué solución podrían avisar para disminuir esta vía de infección? Esa pregunta está súper interesante, Avi, porque la doctora Mayra de la Torre justamente hizo un análisis de distribución de SARS-CoV-2 en Valle del Mezquital, porque una gran parte del Valle del Mezquital emplea agua del río Tula, que, pues bueno, como ya vimos, sí tiene carga viral. Lo mismo mencionó Mayra de la Torre, si hay carga viral. No sé, al 2021 no ha habido un reporte que dé la certeza de que existe el contagio por SARS-CoV-2 directamente de aguas residuales. No hay todavía un reporte que dé toda la evidencia. Sigue habiendo un trabajo de investigación por realizar. ¿Hay un riesgo? Sí. ¿No esté evidenciado? No. El posible contagio puede generarse en términos de, pues, el tiempo que imaginemos un virus, el tiempo que puede permanecer el virus en agua residual y que por los agentes oxidantes
se puede eliminar o se pueda degradar, o se eliminaría por completo la infectividad del virus. Pero hay que notar un elemento. Por ahí en algunas publicaciones, en algunos artículos, se reportó la posibilidad de que el SARS-CoV-2 tuviera una sobrevivencia en los flóculos que se generan en los sistemas de sedimentación de las plantas de tratamiento de agua residual, razón por la que se definió como una estrategia obligada el tratamiento de los lodos generados en las plantas de tratamiento. Entonces, digamos que no podemos dar la certeza de un riesgo de infección, tanto en pro o en contra. Por ahí la doctora Yuridia de la Universidad Politécnica de Pachuca lo decía con mucha certeza: mientras no tengamos laboratorios nivel 3, en los cuales podemos hacer análisis de virus, hacerlos crecer y realizar experimentos de efectividad. Algunos otros los hacían con microscopía electrónica, con un grado de incertidumbre alto. Mientras no tengamos estos laboratorios, pues va a ser difícil que podamos dar la evidencia certera o acercarnos un poco a la evidencia certera de si hay un riesgo a la salud pública. Pero por otro lado, pues ya sabemos que es un riesgo a la contaminación y que eso está limitando, frenando un poco las políticas públicas en términos del uso de agua residual para la agricultura. La recomendación es no la use, en pocas palabras. Gracias, Avi. Adelante, doctora Ariadna. Hola, buenos días. Yo, más que una pregunta, quiero hacer un comentario. Primero, agradecer al doctor Roberto que haya aceptado la invitación. Y, bueno, aparte de que lo invité porque el tema que trató es muy interesante, también, pues yo digo que es un ejemplo para ustedes, chicos, porque, bueno, el doctor Roberto, como ya lo dijo, estaba trabajando en la Escuela Superior de APAN, tenía lo que se puede considerar un buen trabajo, fue el primer técnico de laboratorio, pero él quería más, le quedó chiquito ese puesto, ¿no? Y decía, yo quiero hacer lo que hacen ustedes, es que no me dejan hacer más, no puedo. Siempre ha sido muy inquieto y entonces yo le decía, pues vete a estudiar el doctorado, y le costó, yo siento que mucho dejar un buen trabajo en una buena universidad para hacer algo más, ¿no? Entonces, y ahora pues termina el doctorado y crea su propia fundación. Ayer estaban hablando de emprendimiento, de autoempleo, entonces este es un claro ejemplo de que se puede. Y bueno, yo quiero hacer una felicitación porque ha crecido profesionalmente. Yo lo conocí, como les dije, cuando empezaba aquí, hace como 10 años. No, bueno, no, tenemos 8 años. Él empezó con nosotros, ¿sí? Como 8 años y pues sí he visto cómo ha crecido profesionalmente. Entonces, pues, es una felicitación y yo les digo que lo pueden tomar como ejemplo, ¿no? De que uno siempre se puede seguir superando, que los sueños que uno tiene los debe de perseguir. Y que sí se puede autoemplearse. Él es un claro ejemplo, ¿no? No nada más que, ay, ya no encuentro trabajo y entonces agarra un taxi, que no es malo, pero ya no aplicas lo que aprendiste, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hacer ese comentario y darle las gracias al doctor Roberto, que siguió mis sabios consejos y se fue a estudiar el doctorado. Gracias, doctora. De hecho, me tengo que retirar en 5 minutos porque tengo que ir a mi Uber, porque también manejo un Uber, entonces... No es cierto. Pero muchas gracias a usted, doctora. Desde luego es un ejemplo a seguir, usted también, y yo la aprecio mucho, y pues bueno, sobre todo la amistad y la colaboración. Muchas gracias. De acuerdo. Si no hay más preguntas, comentarios, le agradecemos nuevamente al doctor Roberto por su valiosa colaboración con estas actividades del aniversario de la Escuela Superior de APAN y me permito presentar su constancia que posteriormente se le va a hacer llegar. No sé si ya se ve, así ya se ve. Muchas gracias, estimado. Sí. Veo que se encuentra con nosotros nuestra directora. No sé si quiera decir unas palabras también. Claro que sí, doctor Pelayo, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerle al doctor José Roberto González Reyes el que haya aceptado esta invitación. No tuve el gusto de conocerlo cuando
inició la Escuela Superior de Apan, pero ahora estamos aquí a sus órdenes, al frente de la escuela, y nos da mucho gusto que, bueno, pues de alguna manera siga estando con nosotros, ahora en este marco del 8º aniversario de la escuela, y pues con este testimonio que acaba de darnos la doctora Ariadna respecto a su capacidad y su esfuerzo por seguirse superando, doctora. Así que enhorabuena, muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues le vamos a otorgar un reconocimiento que a la letra dice: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la Escuela Superior de Apan, otorgan el presente reconocimiento a el doctor José Roberto González Reyes por su brillante participación en la conferencia Acciones ante Pandemia por COVID-19, en el marco de la celebración del 8º aniversario de la Escuela Superior de Apan. Amor, Orden y Progreso, Apan Hidalgo, 21 de septiembre de 2021. Lo firma el secretario, el maestro Carlos Domínguez González, el secretario académico, y su servidora Minerva Rosales Galloso. Enhorabuena, muchas gracias, doctor, y también pues hago una felicitación muy sentida a las academias horizontales de esta escuela superior que han tenido la iniciativa pues también de llevar una serie de actividades que le permiten a los alumnos pues mantenerse actualizados, sobre todo en estos temas tan relevantes como es el caso de la pandemia por COVID-19. Así que enhorabuena, también muchas felicidades a ustedes, presidentes de academias, por esta iniciativa. Y a los jóvenes estudiantes, pues qué bueno que estén aprovechando todos, porque estos temas, porque pues están organizados con todo gusto y con todo cariño para todos ustedes. Así que felicidades a todos y muchas gracias, doctor José Roberto.